Amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. Este es un buen tiempo para estar buscando a nuestro Dios. Y estamos viviendo tiempos un tanto difíciles en que nosotros estamos afrontando como ciudadanos y también como iglesia, como hijos de Dios. Estamos atravesando tiempos difíciles que no habíamos vivido mucho antes. Nunca habíamos sido retenidos, por ejemplo, en nuestro hogar, ¿no? Nunca habíamos dejado de congregar, nunca habíamos dejado de ir a nuestros trabajos. Pero nosotros confiamos que tenemos un Dios todopoderoso y que su nombre es sobre todo nombre, de todo nombre que se llame. El creyente, amados hermanos, tiene que creer y tener seguridad de vivir su fe. Una fe, hermanos, que tiene que ir más allá de nuestra fe que hemos estado profesando. Y una fe que es interiormente, que vaya en su conciencia y que Dios está interesado siempre en ayudarle. Es en esa fe en lo que debemos estar firmes. ¿Y en qué nos quiere ayudar el Señor? Nos quiere ayudar en la solución de las situaciones difíciles de la vida. Y es allí donde apuntamos la palabra de Dios hoy día. Para la persona no creyente, quizás esta afirmación no sea considerada como una realidad en su vida. Sin embargo, no deja de ser una posibilidad. Y va en algún momento a decir, pues, tal vez esto me puede servir. Digamos que tiene que descubrir más adelante y puede constituirse, digamos, también en una realidad para su vida. De hecho, así ha sucedido para muchas otras personas en un momento de su vida, que quizás eran no creyentes, eran personas sin esperanza, y al final estuvieron esperanzadas en algo. Y en ese algo, en ese amor, en el poder de Dios, que viéndose ante una debilidad, una impotencia, por solucionar sus situaciones críticas, han confiado en Dios como último recurso. Quiero dejar ejemplo, por ejemplo, los apóstoles se veían impotentes para alimentar a la muchedumbre. Hubo un tiempo en que ellos no podían, el Señor les dijo, hay que darles de comer. Y ellos estaban siguiendo a Jesús. Y aquellos quedaron asombrados ante la misericordia y el poder de Jesús. El Evangelio de Mateo, capítulo 14, verso 14, también nos narra que hubo un grupo de personas y habla de un paralítico que fue llevado por sus amigos, que lo introducieron por el techo ante Jesús para ser sanado. Y vemos la obra cómo se desarrolló. Mediante esta palabra, hermanos, Dios quiere enseñarnos a superar las dificultades. Y no solamente aquello, sino las presiones que tenemos en la vida, guiados siempre por los principios de la palabra de Dios. La pregunta de hoy día es, como creyente, ¿cómo estoy respondiendo ante el mundo, ante el sistema que estamos viviendo en este momento? Como creyente respondo positivamente a los momentos depresivos o tal vez a la ansiedad que podamos sentir en estas horas de encierro en casa. La pregunta sería, mejor dicho, ¿cómo voy a manejar las presiones y los conflictos? Que tiene que ser con el amor necesario. Tratar de descubrir el modelo de comprensión de Jesús en las presiones y los conflictos, experimentando el poder de Cristo en nuestras vidas cotidianas. Escogeremos para desarrollar este estudio el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 11, que voy a leer a continuación. 5 versos, primero quiero referirme esta hora. Dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba muerto, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que al que amas está enfermo. Oyéndole Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. El 5 dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Entonces hemos escogido estos pasajes, como podemos leerlos en la referencia a la familia de Lázaro, Marta y María.
Y es posible que usted los conozca, que ya le hemos predicado aquí con precisión, y quiénes eran y cómo eran las personas que formaban esta familia y las relaciones tan estrechas que ellos mantenían. Bueno, la situación crítica que esta familia tuvo que afrontar, que no deja de ser muy cotidiana hoy en día, quizás sea una de las tragedias que más nos espantan y que más nos hacen sufrir cuando nos toca vivirla, y que muy pocos pueden evitar el tener que afrontarla más tarde o temprano. Tengo que decirles que una de las cosas más importantes en estas situaciones es controlar y enfocar nuestro sufrimiento y nuestra ansiedad de forma positiva. Vamos a seguir leyendo, es lo que dice este verso 1. Dice que estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, de la aldea de María y de Marta, su hermana. El 3 dice: y enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, aquí que el que amas está enfermo. Y el 4 dice: y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Como puede ser cualquier otra circunstancia en la vida que nos produce angustia y ansiedad, quizás sea la enfermedad propia o la de nuestra familia. Una la que mayor sufrimiento nos produce, y a veces desequilibrio. No desequilibrio que trae nuestro cuerpo emocional y nos proyecta, sobre todo cuando se trata de una enfermedad a veces terminal y nos anuncia la llegada, depende, de muerte o más o menos próxima, podemos decir. Como estamos en este momento pasando incertidumbres, vemos en nuestro país mucho más contagios, vemos que el virus avanza y no sabemos cuando salimos en la calle quién está ya, quién ha sido infestado o quién no. Y entonces nos podemos poner en esa incertidumbre. Casi siempre sucede y es normal que tales casos actuemos a veces apresuradamente y alguien está enfermo, buscamos a los médicos, buscamos remedios que puedan solucionar y aliviar las situaciones de crisis. Pero en estos casos suele pasar que la angustia y la ansiedad a veces nos limita y entonces ocurre que nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de reaccionar como verdaderamente somos y sentimos. Algo así vemos que sucedió, dice, a las hermanas de Lázaro. La angustia y la ansiedad ante la enfermedad de su hermano. Ellos se sentían en esa angustia. Entonces provocaba que toda su atención estuviera dirigida alrededor de la enfermedad de Lázaro. Podemos ver que cuando Lázaro enfermó, como dice el verso 1, las hermanas enviaron aviso a Jesús de su amigo al que amaba tanto y estaba enfermo. Quizás ellas razonaron y lo hicieron bien y dijeron: si ha sanado a otros, seguro que lo hará con Lázaro, que además es su amigo y lo ama tanto. Sin embargo, como vemos por la respuesta de Jesús, cuando dice el verso 4, que cuando Jesús oyó de esta enfermedad, dijo que no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Según Jesús, hay otras posibilidades de enfocar las situaciones adversas y productoras de angustia y de ansiedad. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y también este virus que se está dando no es para temer, no es para tener miedo, no es para tener incertidumbre, no es para tener angustia, sino también va a servir para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y esto es lo que nos pasa a la mayoría de nosotros. Antes de estas situaciones, solamente vemos nuestra situación de angustia, ¿no? Y esto nos impide ver con claridad los propósitos de Dios. Los creyentes debemos aprender de ver los propósitos de Dios. Jesús veía el propósito de Dios en la situación de Lázaro, más allá de la enfermedad y de la muerte. Nosotros como creyentes, como iglesia, tenemos que ver el propósito de Dios en nuestras vidas. Y Jesús sabía que la situación de Lázaro tenía el propósito de manifestar la gloria de Dios. Porque era, digamos, el preludio de su propia resurrección. Porque tenía que ver la resurrección de Lázaro para que venga la resurrección de Jesús. Entonces, esta enfermedad no es para muerte, dice el verso 4. Dijo Jesús:
Y Jesús no se estaba refiriendo a la muerte física que tanto atormentaba a las hermanas de Lázaro, a Marta y a María, sino que se estaba refiriendo a la muerte como algo final y definitivo. Luego Jesús diría: Lázaro duerme, y dejando constancia de que en Jesús la muerte es transitoria. Quiero decirles, amados hermanos, que esto no quiere decir que sea fácil para nosotros, ya que entre otras cosas no tenemos la capacidad de Jesús para prever el futuro. No podemos decirlo. No podemos decir esta pandemia hasta cuándo va a avanzar o hasta cuándo terminarán los días de encierro en casa. Vendrán 15 días más, vendrán no sé cuántos días más. Pero sí viene esta palabra a enseñarnos que en las situaciones de angustia, en las situaciones de dolor, hay más enfoques, hay más formas de interpretarlas. Y no solamente del punto de vista del sufrimiento y de la ansiedad, sino que como hijos de Dios que somos, y que puede ser, si quieres, el que no es hijo de Dios, lo puede ser, y si quieres, si tú depositas tu fe en Él, es que nos va a traer un gran peso de seguridad. Nos estamos sintiendo nosotros ahora seguros y confiados que para nuestra vida se encuentre en la situación que se encuentra. Dios mira, hermanos, nuestra condición. Dios nos está mirando de los cielos nuestra condición de otra manera y con otro enfoque al nuestro. Dios nos está mirando como su iglesia que está perseverando, como su iglesia que está viva sobre la tierra. Entonces Dios siempre tiene un propósito, que es el que hay que buscar, y hay que enfocarla, nuestra atención. Ahí vamos a enfocar nuestra esperanza en las situaciones de crisis. Tenemos que aprender a controlar nuestros miedos. Y tenemos que controlar la zozobra, porque después del miedo puede venir la zozobra, donde dice: yo no sé qué hacer. De repente el encierro me está volviendo de una manera que yo ya no puedo controlarme. O de repente yo soy la persona que salgo mucho a la calle y viene la zozobra sobre mí. O el miedo de que ya me voy a infectar. Y tenemos que reaprender a manejar el amor en las presiones y los conflictos. Bueno, vayamos tocando el capítulo 11, en el verso 2, cuando dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, dice que fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Y el 5 dice: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. En medio de estos momentos, hermanos, de incertidumbre, que no sabemos cuándo van a terminar, cuándo terminarán nuestros encierros, o si en algún momento seremos infectados, no existe otra cosa que nos mantengamos conectados a nuestro Salvador. ¿Y cómo nos mantenemos conectados? Mediante la oración y movidos por el amor a Dios y orando los unos por los otros. Yo he estado orando en estos días por la iglesia para que usted pueda estar bien. Quizás no pueda estar cerca con usted porque yo también estoy recluido en casa, pero sin embargo he estado orando por ustedes. La familia de Lázaro y Jesús vivían un amor que hacía posible superar aquella situación tan trágica para ellos. María mostró este afecto hacia Jesús en la manera que indica el versículo número 2. Y sucedió después de la muerte y la resurrección de Lázaro. María ungió al Señor con perfume y enjugó los pies con sus cabellos, dice este verso 2. Y como les digo, que había sucedido después de la muerte y la resurrección de Lázaro. Entonces sabemos que Marta dice que se desvivía para atender y disponer todo para que estuviera confortable. Pero María dice que estaba atareada con sus muchos quehaceres y se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con el trabajo? No te da, al Señor le quería hacer pensar, hasta el punto de arriesgar, su vida para atender sus necesidades. A pesar que los de Judea querían matarlo, él no dudó en ir a la casa de sus amigos. Ya el verso 7 dice que luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Y le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Entonces vemos aquí, mis hermanos,
que al maestro hace poco los judíos de esta región trataron de matarle. Trataron de matarle a pedradas. Y le dijeron, ¿otra vez quieres ir allá? ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que cuando pasamos por situaciones trágicas, como puede ser el afrontar enfermedad, como en esta pandemia que estamos enfrentando, o incluso la muerte de un familiar o un amigo, lo mejor que podemos hacer es ofrecerle nuestro amor. Incluso solo nuestra presencia vale más que nuestras palabras, cuando lo único que podemos hacer es estar con ellos, tomar sus manos y aún compadecernos con ellos, y con ello le habremos confirmado que le amamos y compartimos su sufrimiento de verdad. Entonces podemos leer ya en los versos 31, 33 más adelante, que al ver que María se levantaba y salía deprisa, los judíos que estaban con él en la casa estaban consolándola. Dice que la siguieron pensando que iba a la tumba a llorar. Pero cuando María llegó donde estaba Jesús, dice que se puso de rodillas a sus pies. Mira lo que hace María. Se pone de rodillas a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado allí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían venido con ella, se sintió profundamente triste y conmovido. Hasta este momento, quiero decirles, hermanos, a este punto del mensaje, que es importante para el manejo de estas situaciones descubrir la comprensión de Jesús. Jesús nos entiende, nos comprende. Ahora vayamos al verso 38. ¿Qué dice el verso 38? Dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino hacia el sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta. Vemos aquí cómo el Señor lo llama. Un aspecto que siempre debemos tener en cuenta cuando nos encontramos en situaciones críticas es que Jesús nos comprende. Y Jesús comprende y sabe lo que estamos sufriendo cuando afrontamos la amenaza de este virus o de otra circunstancia crítica en nuestra vida. Y esto nos hace llenar de gozo, nos hace llenar de tranquilidad saber que nuestro Salvador, el único que puede obrar en estas situaciones, el único que vamos a confiar, nos va a asistir de acuerdo a la realidad de nuestro sufrimiento. Dice el verso 33 que Jesús se conmovió cuando vio a María llorando porque su hermano había muerto. Y más tarde volvió a conmoverse, dice el verso 38. Y Jesús lloró. Y entonces dice el verso 35 que cuando estaba ante la tumba de Lázaro, ahí lloró. Entonces podemos considerar dos motivos por los cuales Jesús lloró. Número uno, por el simple hecho de presenciar la muerte de un amigo muy querido para él, como dice el capítulo 11 del verso 36. Y segundo, porque en ese momento también evocaba su propia muerte. Porque tras el suceso de Lázaro, la muerte de Jesús se aproximó mucho, como dice el capítulo 11, el verso 45 al 53, se nos narra la conspiración para matar a Jesús. Ahora, vamos a ir analizando un poquito más el capítulo 11 del Evangelio de Juan, del 39 al 44, en la respuesta que Jesús da a Marta y en la manera que Él resucitó a Lázaro. Hay dos principios muy profundos que servirán a las personas que están llevando el peso de grandes aflicciones, que quiero compartir. Primero, la necesidad de creer. El verso 40, Él no le dijo, Marta, si crees verás la gloria de Dios. Entonces la necesidad de creer. Jesús mismo le dice a Marta que es necesario creer para ver la gloria de Dios. Ahora tenemos que levantarnos como creyentes. Y aún el que estaba frío ahora debe levantarse de donde está y debe de creer en el Señor. Y Jesús estaba refiriendo a un cumplimiento pronto e inmediato de las promesas que anteriormente le había hecho. Dice el capítulo 11, el verso 25, dice que Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo que es más importante es la promesa de la vida eterna que el Señor les prometió. El verso 26 dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ahora lo que Cristo le dijo a Marta y nos dice a nosotros es que la gloria de Dios se manifiesta, escúchelo bien, y se siente la gloria de Dios.
y se va a sentir el peso de gloria y se siente en cualquier momento al percibir su presencia y acción de nuestras vidas, cuando accionamos, por la cual se ve la gloria de Dios, y es cuando nos aproximamos a cualquier aspecto de la resurrección. El libro de Romanos capítulo 6 verso 4 nos dice: porque somos sepultados con Él en muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, o a su victoria final sobre la muerte. El libro de Romanos capítulo 8, 17 y 18 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios. Y dice que somos coherederos con Cristo, sin que en Él padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, si podemos creer que Cristo está actuando y no está lejos, ¿no? Y no está lejos de nosotros cuando pasamos aflicciones, podemos esperar bendiciones que solo vienen aquellos que ponen su esperanza en Dios. Yo quiero dejarles con una cita que dice Job 19, 25, 27. Dice: pero yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo, y después de que haya deshecho esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, a quien yo mismo he de ver. Lo verán mis ojos y no los de otros. Y la primera carta de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9, es un pasaje de la Biblia que nos trae nuevas noticias acerca de salvación. Dice el verso 9: obteniendo así el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas. Yo le invito esta noche poder orar, porque hay la necesidad de orar. Orar a Dios es lo mejor que podemos hacer en situaciones críticas. Cristo, en esta situación tan trágica, ante la tumba de Lázaro, lo hizo, como lo indica el verso 41, con la seguridad, hermanos, de antemano, de que Dios le iba a escuchar, por lo que le dio gracias. Él le dijo: gracias. Usted quiere ver la gloria de Dios, dígale: gracias, Señor, por lo que yo estoy haciendo. Gracias, Señor, por lo que voy a recibir. Y esa misma confianza la tenía Marta, cuando dice: pero ahora también sé que todo lo que le pides a Dios, Dios te lo dará. Amados hermanos, lo más apropiado en situaciones de ansiedad, de aflicción, es orar a Dios y esperar en Él el alivio y ayuda. Mire que el Salmo 34 nos habla de las evidencias de la bondad de Jehová. Sin embargo, siguiendo el ejemplo de Cristo, no debemos esperar a que nos sobrevenga las crisis para comenzar a establecer una relación de intimidad y confianza con Dios, sino mantenernos en comunión con Él, para que en medio de la crisis, en medio de la angustia, en medio de la ansiedad, no nos confundan y enfríen nuestra confianza y esperanza de una manera de actuar para con nosotros. Quiero, hermanos, terminar citando el Salmos 32 del verso 6 y el 7. Dice el Salmos: por eso orará a ti todo fiel en el tiempo en que pueda ser hallado. Y este es el tiempo, hermanos, que todavía Dios puede ser hallado. Ciertamente, en la inundación de las caudalosas aguas no llegarán a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Entonces, amados hermanos, esta es la palabra de Dios. Que Dios le bendiga y que cuídense en sus hogares, guarden los días que ha estipulado el gobierno, porque dice la Biblia que nosotros debemos obedecer a nuestras autoridades. Escóndete, pueblo, en tus casas, como dice la palabra, que en su debido tiempo, hermanos, saldremos bien librados por nuestro Salvador. Dios le bendiga.